Bueno, en 4 minutos van a ser las 9 de la mañana. En un ratito vamos a recibir acá en estudios al presidente del Frente Amplio y a la presidenta de Los Blancos. Pero ahora vamos a recibir con muchísimo gusto al director de Equipos Consultores, Nacho Suaznavar. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Un placer estar acá, sí. Bueno, llegamos al final de este ciclo electoral. Yo decía en el arranque, como que el Uruguay es muy tradicional, no pasa grandes cosas. Está bien, falta resolver lo de La Valleja, algún voto más, algún voto menos, el frente que pierde uno pero gana otro. ¿Cómo definís este final del ciclo y lo que pasó ayer domingo? Bueno, efectivamente, con mucho más continuidad que cambio, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre es así, en es las verdad. departamentales ha habido grandes cambios en el mapa. Y yo creo que estamos, todo uno diría, este largo ciclo desde el 2019, esa segunda vuelta del 2019, definida por muy poquitos votos, el referéndum sobre la LUC definido por muy poquitos votos, un proceso electoral de segunda vuelta del 2024 también definida por un poquito más, pero relativamente pocos votos. Y entonces yo creo que estamos en una fase de bastante estabilidad en el electorado uruguayo en general. Y eso se refleja también en los territorios departamentales y municipales ayer, donde al final creo que todos tienen algo para ganar y algo para festejar, ¿no? El Frente Amplio retiene los departamentos más importantes del país, Montevideo y Canelones, y logra ganar una intendencia y veremos Río Negro, veremos si otra La Valleja, mostrando algo de crecimiento, con menor fuerza que en otros ciclos, como en 2005, donde el Frente Amplio llega al gobierno y llega a 8 intendencias del país, pero por lo menos ganando una y eventualmente 2 más. El Partido Nacional, a su vez, y el Frente Amplio ganando, recuperando el municipio F en Montevideo, que también era uno de sus objetivos políticos, que es importante, ¿no? Pero no se produce, perdóname que te corte acá, Nacho, no se produce un arrastre, digamos, después de la victoria de Orce, digamos, no derramó en el interior. No es un derrame enorme, pero bueno, ganar Río Negro y ganar eventualmente La Valleja, si es que se concreta, por más que se haya perdido Salto, entonces hay una especie de compensación, no es enorme. Pero el Frente Amplio ha llegado a tener más intendencias. Sin duda, por supuesto, por eso no se dio como en 2005, cuando el Frente Amplio gana y llega a 8 intendencias, eventualmente va a terminar con 3 o eventualmente con 4 y recuperando un municipio. Entonces es un crecimiento moderado, diríamos, pero el Frente Amplio a su vez gana en Montevideo y Canelones con menos votos de lo que tuvo en la elección anterior. Es decir, hay resultados ambivalentes, pero el Frente Amplio se consolida como una fuerza que gobierna en los 2 departamentos más importantes del país y ganando algún lugar en el interior. El vínculo de la fuerza de izquierda con el interior siempre ha sido un tema, ¿no?, para el Frente Amplio. Incluso en las elecciones anteriores, cuando gana Luis Lacalle Pou, uno de los ejes era, bueno, hay que ir al interior, ¿no? Nos falta presencialidad. Incluso Pereira fue como la cara que encabezó ese FAT Escucha en el interior. Y bueno, uno pensaba que podía haber más viento en la camiseta en el vínculo del frente con el interior profundo. No se ve reflejado más allá del éxito de las nacionales, donde además pasa un fenómeno extraño, ¿no? Donde capaz que Montevideo no lo entendemos tanto. Gana el Frente Amplio en las nacionales, pero después no logra retener las intendencias. Sí, la gente que cambia no es tanto. Igual si uno mira el total del electorado del Uruguay, algo así como el 75-80% de los uruguayos votan al mismo partido en lo nacional y en lo departamental. Pero bueno, ese 20 que cambia, como decís tú, es suficiente como para explicar eso que el presidente Orsi ha dicho muchas veces. Hay gente que festeja en noviembre y después vuelve a festejar en mayo. Bueno, en algunos departamentos efectivamente pasa eso. Digamos, cercanía que tú mencionabas del Frente Amplio con el electorado del interior, yo creo que se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo, pero pasa que hay otro factor, que es el desarrollo de oferta de candidaturas de largo plazo. Eso no es sencillo, requiere tiempo, requiere trayectorias largas, eso no siempre se da. Cuando el Frente Amplio ha logrado desarrollar una oferta de candidaturas potente, tiene más chances de acceder al gobierno departamental. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Río Negro, con Lebrato, y además con el exintendente Terzagui también acumulando. Es lo que pasó en La Valleja con, por ejemplo, Daniel Ximénez o eventualmente en otros departamentos donde el Frente Amplio había ya gobernado. Pero hay muchos departamentos donde el Frente Amplio no ha logrado generar más allá, si se quiere, la cercanía de la fuerza política nacional, pero en el territorio, y esos son procesos que llevan figuras
de confianza en comunidades que son, digamos, donde todo el mundo se conoce o mucha gente se conoce, y esos son procesos que llevan tiempo. Ignacio, ¿y cómo evaluás la incidencia o no de los casos de investigación de corrupción política en los departamentos o señalamientos de irregularidades en finalmente la elección, en el resultado de la elección? Por ejemplo, Artigas, Salto, Soriano. Casi nulos, diría, o en todo caso favorables a las personas denunciadas o acusadas, ¿no? Y eso nos habla también, nos muestra con mucha claridad algo que ya sabemos, pero que muchas veces perdemos de vista, es que es la existencia de sensibilidades distintas respecto a ciertos temas en el interior, sobre todo estilos de gobierno en el interior y en la capital del país. Muchas veces la agenda política y mediática de la capital pone énfasis en ciertos elementos condenatorios, acusatorios, en algunos casos derivando de procesos judiciales, además, es decir, no es simplemente una sensibilidad, pero que son percibidos de manera totalmente distinta por ese electorado que desde la cercanía lo valora desde una perspectiva que, bueno, después podemos entrar a discutir si eso es respetable o no es respetable. Yo creo que todas las miradas son respetables, pero está claro que ahí hay algo que quizá no se entiende desde una sensibilidad más lejana. Nacho, ¿qué evaluación haces? Era un banco de prueba la experiencia de la coalición republicana, ¿no? Le va muy bien en Salto, pero no le va nada bien ni en Montevideo ni en Canelones. De hecho, en Montevideo individualmente el candidato más votado es Lema, pero termina perdiendo a manos del Frente Amplio. No le sumó ni Cáceres ni Roque García. En Canelones la diferencia es bastante notoria. Entonces, ¿qué primera evaluación haces de eso? Y que además uno mira el mapa y si la coalición hubiera funcionado, por ejemplo, en Río Negro y en La Valleja hoy, esos gobiernos eran de la coalición republicana. Exactamente. Yo creo que esa lectura tuya es la correcta. Finalmente, pensando en clave de futuro, la probabilidad de una coalición republicana creo que no tenemos que verla tanto en términos de si fue útil para ganar en algunos departamentos, sino más en que si hubiera habido coalición, la hubieran ganado en un departamento en que perdió como Río Negro y un departamento capaz que pierde como La Valleja. Más alto que aprendió esta elección del 2020, perdieron y ahora casi con los mismos niveles de votación que en 2020 la coalición gana. Entonces yo creo que en definitiva es un mensaje, una elección que deja como mensaje un estímulo adicional a un proceso que viene construyéndose ya de largo plazo, que es hacia una idea de competencia en coalición a nivel del conjunto del territorio. ¿Y acá el motivo por qué no funciona? Bueno, yo no diría que no funciona. El Montevideo, al igual que en muchos departamentos del interior, hay identidades partidarias sólidas. Entonces es difícil convencer a alguien que tiene una identidad partidaria o ideológica de votar a otro bloque, se llame como se llame o acumule como se acumule, ¿no? ¿Pero no se esperaba un poco más de este 41 y algo que recibe la coalición? De hecho, el 41 y algo que recibe la coalición es la mejor votación de la coalición en Montevideo desde que hay separación de elecciones nacionales y departamentales. Si uno suma el Partido Nacional y el Partido Colorado, o en algún momento que también el Partido de la Gente estuvo sumado ahí, votaron con distintos sublemas, la votación mayor que había tenido había sido en 2020 con la candidatura de Laura Raffo, 40%, y ahora vota 41%. Quiere decir que hay una mejora, no es mucho, pero hay una mejora de la coalición en términos y la distancia es la menor que se registra desde 2010 con relación al Frente Amplio, porque el Frente Amplio vota también algo por debajo. En general el Frente Amplio votaba por encima del 50 y vota un poco por debajo. Entonces yo creo que la evaluación, al final en la coalición en Montevideo no creo que deba considerarse mala. Como en Canelones tampoco, porque creo que es difícil adjudicar al instrumento coalición como causa de la derrota o como condición suficiente para un triunfo, ¿no? Me parece que las explicaciones de la derrota o el triunfo están en otros lados, no solo en la herramienta. Nacho, muy pocos votos separan al Frente Amplio del Partido Nacional en La Valleja, con casi 900 observados que son los que van a definir. Desde tu experiencia, esos votos observados, ¿cuál puede ser la tendencia? Bueno, en general en los votos observados siempre hay, ahí está el personal militar y policial de custodia de las mesas, hay muchos funcionarios. En general, a nivel nacional, siempre hay un poco más de tendencia a favor, digamos, de los partidos de la coalición que a favor del Frente Amplio. No mucho, pero hay una leve diferencia. Claro, son muy poquitos también los observados, ¿no? Entonces ahí está la clave. También hay que estudiar la distribución territorial de esos observados. Son más de la capital, de Minas, donde el Frente Amplio votó mejor, son más del interior,
donde el Partido Nacional es más fuerte. Bueno, hay que esperar unos días para que la Corte termine de definir. En principio uno diría 116 votos, creo que son, sí, sobre 80 observados, es una diferencia atendible, ¿no? Es una diferencia atendible a favor del Frente Amplio, pero bueno, habrá que esperar el proceso de la Corte para laudar el resultado. Es atendible, pero por otro lado, ¿entendés o hay una tendencia que generalmente esos votos observados van mayoritariamente a los partidos de coalición? Pero no tan mayoritariamente, porque hay muchos que también van al Frente Amplio. Entonces, todo está en cuántos votos de ventaja pudiera descontar el Partido Nacional respecto al Frente Amplio, que bueno, es una especulación, digamos, difícil de hacer, ¿no? ¿Y cómo visorás el relacionamiento entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional a partir de ahora con el resultado de estas elecciones? No, yo creo que Uruguay tiene una cultura política muy sana en eso, y adicionalmente tenemos un presidente intendente, digamos, un presidente ex-intendente que viene mucho de esa cultura, que tiene muchos vínculos hasta de amistad con muchos de los actuales intendentes. Yo creo que eso va a facilitar mucho el vínculo. Ya durante todos los gobiernos ha habido vínculos buenos y sanos, diría, casi no recuerdo excepciones, con independencia de quién gobierne qué, entre vínculos nacionales y departamentales, porque al final seguimos siendo una pequeña comunidad como país, y esas prácticas se mantienen, entonces no es de esperar grandes conflictos. A veces hay más conflictos entre el segundo y el tercer nivel de gobierno, entre intendentes y alcaldes. Claro. Ahí a veces la cosa se pone más picante. No lo vemos tanto, porque eso está como disperso por allá. Pero hay una ¿Quién se lleva la cocarda? ¿Quién se lleva la cocarda? Y aparte hay digamos, la distribución de los recursos depende mucho del segundo nivel de gobierno, el alcalde tiene. Entonces ahí hay tironeos que a veces son un poquito más invisibles, y donde funciona mal, ahí sí afecta la calidad de vida más directa de los ciudadanos. Pero en Uruguay nada demasiado grave, digamos, ¿no? Hay que esperar una normalidad democrática institucional a la que no por estar acostumbrados tenemos que dejar de señalarla como un rasgo que todavía nos diferencia con el resto de América Latina y buena parte del mundo. Una elección, Nacho, que sigue marcando que, sobre todo en el interior, el caudillismo pesa mucho, porque se da el caso de las reelecciones de los intendentes, o si no, los delfines de aquellos que no podían ser reelectos. Sí, se ve eso, efectivamente, el tema de los delfines que tú mencionabas, que es algo en la política nacional, en general rara vez funciona, en la política departamental más bien sí, o muchas veces sí. El tema del caudillismo es cierto, pero yo capaz que trataría de hablar, o empezaría a hablar de un neocaudillismo, porque en realidad hubo toda una generación de grandes intendentes con un estilo más caudillista, si se quiere, más tradicional, que por distintas razones o motivos ya no están. Y hoy por hoy tenemos una generación de, capaz que yo les llamaría líderes más que caudillos, nuevos líderes emergentes en el interior. Y hay una dimensión acá que yo creo que a veces la obviamos en el análisis, que es que muchos de ellos son intendentes muy bien evaluados en su gestión. Entonces no se trata solo de que hay prácticas caudillistas que terminan perpetuando. Hay buenas gestiones, y realmente muchas veces cuando los montevideanos van al interior del país y ven el estado de las ciudades y ven, che, qué bien, bueno, evidentemente hay intendentes bien evaluados. Cuando los intendentes son bien evaluados, se ha profesionalizado mucho. Los intendentes hoy tienen también herramientas de monitoreo de opinión pública, de evaluación de gestión. Cuando los intendentes son bien evaluados, tienden a reelegirse. Y cuando los intendentes son mal evaluados, tienden a renovarse. Entonces hay una cuestión también de evaluación de gestión que me parece que es relevante señalar. Y justo lo que demuestra que eso sucede es el caso de la FLUF, ¿no? Con una mala evaluación en su departamento, una decisión de no tirarse a la reelección, que puede tener que ver con esa baja percepción. Y también, por otro lado, un Morel que le gana, ¿no?, a Yurramendi, que es el actual intendente, que era además el delfín de alguna manera, o el representante del botanismo. O sea, ahí tenemos un Lafluf y un Botana, que son sí dos caudillos del Partido Nacional, que se ven diezmados. Sí, sin duda. Fíjate vos, lo de evaluación de gestión opera en Río Negro con mucha claridad con la FLUF, opera en Salto con mucha claridad con Lima, que son los dos departamentos que cambian en contextos de baja evaluación o mala evaluación de los intendentes entrantes. Los delfines funcionaron en casi todos lados, menos en el caso del Cerro Largo, donde efectivamente, además hay un incumbente, es decir, era el intendente Yurramendi, que a pesar de tener buena evaluación, o razonablemente buena evaluación, es desafiado, y esto es interesante porque el intendente electo, Cristian Morel, viene de ser alcalde de un municipio importante, ¿no?, el municipio de Río Branco, pero viene de ser alcalde
desde el nivel municipal se construye. Claro, no fue legislador previamente. No fue legislador y no sale de otro lado, viene del tercer nivel de gobierno y llega al segundo, ¿no? Este es un caso importante. Yo no sé si no es el primer caso que tenemos de alcalde que llega a transformarse en intendente, creo que sí. En el caso de Canelones, ¿qué proyección le ves a Francisco Legnani? Bueno, Legnani ha hecho, según hay un consenso, que ha hecho una muy buena campaña. Se asimila mucho en el inicio de Legnani con el proceso de inicio de Orsi, ¿no? Le sigue los pasos. Sí, porque además gana siendo una figura no totalmente conocida en el departamento, al igual que le pasó a Orsi cuando fue intendente, pero con un conocimiento muy profundo de la realidad, tanto de la intendencia como de la realidad local, con la característica de haber generado un consenso político que no es sencillo, fue candidato único de su partido en Canelones, y en principio con credenciales, digamos, como para... y con un crédito de confianza, con un discurso de mucha apertura, convocando anoche mismo a la oposición, a pesar de haber ganado con una diferencia relativamente importante, por más que no llegó al 50% y votó algo menos que en la elección anterior, pero convocando a la oposición a integrar eventualmente el gabinete, ¿no? Entonces, también con una impronta como de búsqueda de consenso y de generación de ciertas armonías interesantes. Nacho, Mario Vergara, sabiendo que llega al sillón comunal no superando el 50%, teniendo una cantidad de votos en blancos o anulados que uno puede interpretar puede ser castigo, indefinición de algún frente amplista que no quiere votar porque está enojado con la gestión, y con una coalición gobernante que supera, como tú decías, el 40, llegando al 41 y algo por ciento, ¿tiene que poner las barbas en remojo pensando en el 2030, hacer una buena gestión porque el frente puede llegar a perder en el 2030? Bueno, a ver, yo creo que Montevideo es un caso en el cual una evaluación de gestión que no es del todo buena, digamos, no termina en un cambio de gobierno por el peso de las identidades partidarias, ¿no? Pero esto no funciona para siempre, ¿no? Esto no funciona para siempre. Entonces está claro que la Intendencia de Montevideo y el Frente Amplio necesita mejorar su gestión. Lo dijo el propio Vergara en su discurso, tanto durante la campaña como en su discurso de anoche. Necesita mejorar en algunas áreas donde hay insatisfacciones del público, particularmente en el área de limpieza, recolección de residuos, etcétera, como una condición, yo no diría necesaria, porque al final entre este tema evaluativo y de identidades, las identidades al final terminan siendo fuertes, ¿no? Pero está claro que hay conciencia dentro del equipo de Vergara, de su propio discurso, de que hay algunas áreas a mejorar. No necesariamente con una cuestión extraordinariamente urgente, porque a todos los gobiernos pueden tener un tiempo, digamos, de tolerancia o espera, pero está claro que hay una demanda ahí que por lo menos hay que empezar a resolver con relativa prontitud. Y la otra cara de la moneda, ¿no? El Partido Nacional con Martín Lema, una ficha fuerte políticamente, que decide reservarse, ¿no?, para esta carrera departamental, con una experiencia de Laura Raffo, que fue muy criticada, ¿no?, por dejar medio rápidamente su rol de contralor en Montevideo. ¿Cómo debería pararse el Partido Nacional ahora más? ¿Dónde debería pararse Martín Lema? ¿Debería ir como legislador o en otro lugar, en algún cargo de contralor y demás? ¿O debería enfocarse en trabajar por Montevideo y estar cerca de los temas departamentales? Bueno, no son necesariamente incompatibles, ¿no? Martín Lema podría ser senador y a su vez seguir teniendo un foco en los temas montevideanos. Es muy difícil, si uno no tiene una plataforma política o una cierta institucionalidad, hacer trabajo político, ¿no? Que fue más bien el camino que intentó Laura Raffo con un centro de estudios metropolitanos, etcétera, pero terminó desdibujada. Exacto, entonces no es sencillo. Entonces, sí está claro que Martín Lema termina creciendo en términos de su imagen pública durante este proceso electoral. Si uno mira a Martín Lema como una figura política emergente, está claro que tuvo un protagonismo importante como ministro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que esta campaña en Montevideo le da un nivel de conocimiento y de visibilidad extra, y que hoy la imagen de Martín Lema es mejor que la que tenía antes de empezar la campaña. El peso de perder no le es tan pesado, valga la redundancia. Porque hay formas y formas de perder. Claro. Por ejemplo, si hubiera perdido con mayor distancia
que lo que la coalición no venía haciendo en elecciones anteriores y la campaña hubiera sido una campaña mala, pero más bien creo que la decisión que deja es la contraria y tiene, hay que ver cómo terminamos cerrando los números, pero probablemente la mejor votación de la coalición o del espacio tradicional, por determinarlo de alguna manera, Montevideo, desde que hay separación de elecciones nacionales y departamentales, sumados, ¿no? No es el solo. Y después del futuro es muy difícil. Creo que Vergara, lo decía ayer Mario Vergara con mucha claridad, cuando le preguntaban a Vergara dónde se veía, si ya se veía, bueno, nos gusta mucho pensar en 5 o 10 años, y Vergara decía muy sensatamente, es muy difícil saber qué va a ser un político en 5 o 10 años, es muy difícil, esa es la verdad. Entonces, ¿qué va a hacer Martín Lema? ¿Va a volver a insistir nuevamente por una candidatura departamental? ¿Será senador y tendrá proyección nacional? La verdad que en el mundo político los escenarios que se pueden abrir son muchos y no son cosas que podamos anticipar hoy. Incluso en este país que no cambia mucho la cosa. Bueno, pero yo siempre... Porque arrancábamos así la nota, ¿no? Yo siempre sugiero un ejercicio que a veces es interesante. Cuando tratamos de imaginarnos qué va a pasar en 5 años y decimos, bueno, acá no cambia nada, decimos, bueno, pensemos todas las cosas que pasaron en los últimos 5. Y realmente si nosotros vamos a los últimos 5 va a pasar algunas cositas en el Uruguay. Entonces 5 años es mucho tiempo y capaz que dentro de 5 años si volvemos a hacer este ejercicio, capaz que nos terminamos riendo de algunas cosas que hoy imaginábamos. Nacho, ya sobre el final. Ayer, en el transcurso de la transmisión y cada uno de los dirigentes políticos que salía a hablar después de la votación, desde el presidente de la República para abajo, la mayoría coincidían en que la gente se agota con el ciclo electoral tan extenso, hablan de eventualmente que se tendría que establecer alguna reforma. En el minuto final, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves tan largo efectivamente el ciclo electoral uruguayo? ¿Ameritaría algún cambio? Parece ser que la separación de las elecciones llegó para quedarse, para darle mayor importancia a la autonomía departamentales y municipales. ¿Vos cómo lo ves? ¿Viste el dicho que dice si funciona bien no lo arregles? Bueno, yo creo que hay algo de esto, ¿no? Yo creo que el sistema electoral uruguayo se reformó en el 97 y creo que funciona bien. Se puede hacer un ajuste, pero funciona bien. Hay una sensación que la empezamos a ver ya en la elección del 2020, después en el referéndum de la LUC. La elección 2020 fue en pandemia, entonces era una elección rara, pero con más claridad en la interna de junio pasado, en octubre, noviembre y ahora, de que la gente no se engancha con la elección. Y empiezan a surgir esta idea. La gente no se engancha, el ciclo electoral es muy largo, la gente está cansada, etc. La participación va a ser baja, todas esas sombras empiezan a estar, ¿no? Sobre todo en la interna que no era obligatoria, y ayer también. Y al final la participación es alta. 87, casi 90. La participación es alta, lo mismo pasó en noviembre, lo mismo pasó en octubre y lo mismo pasó en la interna donde el voto no era obligatorio, que la participación fue alta. Entonces yo creo que lo que está cambiando son las formas en que la gente se engancha con la política. Ya no es la misma que antes, porque estamos en un mundo donde algunas cosas cambian y algunas formas los estilos de comunicación, las formas de comunicación, los canales, las formas de vínculo entre ciudadanos y gobernantes cambian. Entonces a veces les choca a los gobernantes mismos, a los políticos, y nos puede chocar a los analistas ver cómo algunas cosas que antes funcionaban, 150 personas en un comité, hoy ya no, de repente no se ven, pero de repente hay otras formas de enganche. Entonces, mi sensación es que es más un cambio de sensibilidad que un problema, que todavía no tengo suficientes indicadores como para pensar que acá hay un problema suficientemente grave como para arreglarlo. Si no está roto, no lo arreglo. Bien, Nacho, muchas gracias. A descansar un poco ahora. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.